Listo. Entonces, como les decía, chicas, vamos a empezar a mirar la inadaptación neurótica. Esto se trata de problemas de comportamiento de los niños. No se ve la presentación. Sí, Licen, sí se ve. Ok, listo, que alguien decía ahí que no se veía la presentación. De acuerdo. Entonces les decía, la inadaptación neurótica es un problema de aprendizaje. En este caso es la ansiedad de estar en la escuela, de estar con sus compañeros. ¿Cómo podemos nosotros determinar o mirar o más o menos intuir cuáles son los síntomas? Pues en estos síntomas podemos mirar nosotros onicofagia, o sea, la necesidad de comerse las uñas, inquietud motora, que estén balanceándose, por ejemplo, en su silla, síntomas de carácter histérico o obsesivo compulsivo, tengan miedo a muchísimas cosas o depresivos. Niños también inhibidos, o sea que no se relacionan mucho con los otros compañeritos, excesivamente dependientes para su edad. Son niños que tienen 6 o 7 años y que todavía siguen siendo muy dependientes, sea a la maestra principal o sea a los padres de familia, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones a este problema de aprendizaje? En cuanto a esto, en cuanto a este problema de aprendizaje específico, les podría decir que se puede consultar con profesionales especializados, pero en aulas se pueden hacer algunas cosas. Por ejemplo, brindar reforzamientos positivos en cuanto a los éxitos de los niños, y esto es en cuanto a nosotros poder mirar las áreas positivas que tienen ellos, ¿no? Y reforzar justamente eso. Brindar reforzamiento positivo. Situaciones de tensión en las que ellos puedan sentirse eh, que no están de acuerdo a las aptitudes que deberían tener. Brindarle un ambiente de seguridad, tanto en el aula como en el entorno del hogar, y cuando tenga crisis histéricas es mejor ignorarles y restarles importancia. Si yo le presto atención a una pateleta, a un berrinche, a una crisis histérica, estoy reforzando ese comportamiento. Debería ser todo lo contrario, más bien, no prestarle atención en el sentido de que pretendamos que sea una conducta normalizada. Ok, te sientes muy triste, muy frustrado, ok, yo entiendo tus sentimientos. En el momento que ya dejemos de tener la crisis histérica y sea el comportamiento normal de mi niño, yo debo explicarle cómo puede él sacar afuera esa frustración, dejarnos mirar que está frustrado, ¿sí? Pero si yo le presto muchísima atención a esta crisis histérica y actúo incluso un poco desorientada en ese momento, estoy anclando y reforzando esas crisis histéricas. Ya. Otro de esos problemas pueden ser las conductas fugitivas. ¿Cómo es esto de las conductas fugitivas? Nuestros niños están presentes en el aula, pero yo les decía en la otra clase, así como ustedes en este momento están aquí, pero están pensando en quién sabe qué otra cosa. Entonces, esas son las conductas de fuga. Puede que no sean unas fugas de tipo físico, que él se salga de su aula, pero sin embargo pueden ser unas conductas de fuga mental. La personalidad es tímido, es inmaduro, no necesariamente se siente rechazados en el hogar. Estos niños suelen cometer robos furtivamente en el aula, no porque tengan una característica de alguna enfermedad psicológica que les determine a que ellos roben o que no sepan que es una conducta moralmente inaceptable. Es que ellos tienen este tipo de problema de aprendizaje y uno de los síntomas es este de aquí. Posibles soluciones a esto. Pues conocer las causas de esa reacción, cómo es la relación con los padres, si es, los padres y el niño acostumbran a callejear, a estar fuera de la casa, a no tener un horario establecido, el cómo reacciona nuestro niño ante las exigencias de los adultos
y la conducta de los padres hacia el niño. El modelo educativo de los padres, es decir, si ellos son demasiado, qué sé yo, autoritarios o si son muy permisivos del otro extremo. También debo conocer el papel que el niño juega en la familia a nivel escolar, qué lugar ocupa dentro de el orden de los hermanos, eso también es importante. El trato afectivo y cariñoso, pero con autoridad y también con respeto, que sepa que usted está cerca de él, pero que no es su amiga a la que él puede desdeñar ni puede tratar como sea, que exista esa relación de cercanía, pero con respeto. ¿Qué más? Dar apoyo, disminuir la ansiedad, obviamente darle mucho afecto. Y si todo esto no nos da resultado en el aula, pues debemos acudir hacia el terapeuta. Otro de estos problemas de aprendizaje que están más enmarcados dentro de la conducta puede ser las desventajas socioculturales. Habíamos hablado algo en la primera clase de introducción y yo les decía, se da por determinadas limitaciones en el contexto familiar y social. Por ejemplo, extrema pobreza o déficit en el área justamente económica. Circunstancias materiales y o culturales que pueden obstaculizar el normal desarrollo cognitivo, emocional y social de nuestros niños. Este es el círculo, chicas, de la pobreza. Entonces, es un círculo como tal y miramos que aunque nosotros queramos salir de él, a ver, el círculo de la pobreza hace que este problema de aprendizaje sea cada vez el mismo y que no logremos salir de ahí. Inicia con pobres conocimientos y por lo tanto con un conocimiento pobre del entorno y también de las materias específicas. Entonces, con esos pobres conocimientos existe una discriminación social. Después de eso, obviamente, genera esto una situación de estrés en las personas que están inmersas dentro de este círculo. Y obviamente una baja autoestima. Al generarse esta baja autoestima, yo siento mucha ansiedad y sentimientos de inferioridad y por lo tanto voy a tener aislamiento o soledad. Esta soledad hace otra vez que yo tenga pobres conocimientos, porque al yo estar sola, al verme no inmiscuido en sociedad, en un grupo que pueda enseñarme algo, otra vez voy a ir pobres conocimientos, discriminación, situación de estrés y así sucesivamente. Entonces, el problema, el problema es que nosotros debemos encontrar dónde romper este círculo. A ver, Domaira, ¿dónde podría yo romper este círculo de la pobreza? Como docente, Ajá. yo creo que Desde su podría espacio. romper en la parte de discriminación o la situación de estrés, ayudándole a que al niño en este problema, por ejemplo, en la discriminación, a que tenga un buen trato con sus compañeros, al igual que, bueno, dentro de la escuela sería. Y esa situación de estrés, igual ayudándole a dar, por ejemplo, momentos donde el niño se pueda relajar con juego y ese tipo de cosas. Ya, ok. ¿Qué opina usted, Lisette Macarena? Bien, dicen buenos días. Ella haría en la parte de soledad, ya que el niño, como le digo, se va a sentir como que apartado, se va a sentir triste. Yo le trataría de dar más ánimo ahí, como que darle un poco más de confianza en sí mismo. Ok, listísimo. A ver, apaguemos otra vez los micrófonos. Tiene mucha razón en cuanto a que yo puedo manejar este círculo de la pobreza en cuanto a la situación de estrés y en cuanto al no generar momentos de soledad. ¿Por qué? Ustedes como docentes pueden ir muchísimo más hacia el área afectiva primero, antes que a lo cognitivo, antes que a los conocimientos, a enseñarle cosas, tienen que ganarse, ¿verdad?, la afectividad de sus niños. Y es desde allí donde nosotros podemos romper este problema específico de aprendizaje. La primera pregunta del TADER dice, en la práctica, ¿qué podría hacer si en su aula detecta un niño que sufre de privación social? Ponga 5 afirmaciones para reducir las brechas socioculturales en su futura aula de clases. Esa brecha sociocultural es el espacio que existe entre una clase social
y otra clase social, que seguramente usted en cualquiera de sus clases, sea que estemos hablando del ámbito público como del privado, va a tener, ¿sí? Entonces, por favor, la primera pregunta de taller sería 5 afirmaciones que usted pueda hacer, 5 cosas que pueda hacer para reducir esa brecha. Hablemos de esto un momentito aquí. Michelle, ¿qué podría usted hacer como profesora para reducir ese espacio que existe entre sus niños de una clase social un poquito más baja y los de una clase social más alta? Sí, estábamos viendo justo en otra materia que era proyectos de aula, donde nos dice que estos proyectos pedagógicos de aula nos ayuda a que los niños se integren, trabajen juntos, también nos ayuda de la manera sociocultural sobre los valores, de conocer las diferencias de cada uno, pero asimismo deben aceptarse, integrarse. Entonces, nuestra manera fuera, o la manera de la profesora hablar de valores, trabajar que todos trabajen juntos. De esa manera Ok, muchísimas gracias, Michelle. Súper chévere su aporte. Y pueden ir cogiendo ideitas para las respuestas del taller. ¿Ya? Siguiente. Otro de los problemas de aprendizaje son los déficits en el aprendizaje. Aquí vamos a tener, por ejemplo, una percepción borrosa, una exploración impulsiva de los conocimientos, una carencia de conceptos y palabras, una orientación espacial y temporal deficiente, una dificultad para percibir un problema y definir ese problema, para distinguir datos relevantes de datos que muchas veces no tienen tanta relevancia, para hacer comparaciones de razonamiento lógico y el vocabulario bastante inadecuado. Esas son en cuanto a las características de los déficits del aprendizaje. ¿Cómo podemos nosotros solucionar esos déficits? Hay algunas maneras en las que podemos solucionar, pero, por ejemplo, en cuanto a nivel cognitivo, nosotros podemos mejorar la motivación del niño, haciendo muchísimos ejercicios motivantes de trabajo en grupo que ustedes conocen bastante bien, ¿verdad? Mejorar la atención, mejorar algunos procesos ya de tipo cognitivos, selección, organización, integración, recuperación y transferencia de conocimientos, es decir, llevar a la práctica un conocimiento que yo he adquirido en la parte teórica. Puedo hacer también corrección de las dificultades cognitivas deficientes. Por ejemplo, hay muchas veces en las que tenemos nosotros en cuanto a estos déficits ya de tipo cognitivo, de tipo ya académico, problemas en nuestros niños en las diferentes áreas del aprendizaje. Por ejemplo, en el lenguaje, por ejemplo, en las matemáticas, que son las áreas más fuertes en nuestros niños pequeñitos. En cuanto a esto, podemos tener problemas en la entrada del conocimiento, en la elaboración o en la salida. Y estos tres pasos que hemos visto aquí deben hacerse con todas y cada uno de los aprendizajes nuevos. Bueno, como decirle, para que capten más los niños, sería hacerle a base de juegos, algo que a ellos les llame mucho la atención y a la vez que ellos también razonen. Ya, a ver, por ejemplo, yo aquí en esto estoy tratando de enseñarles, por ejemplo, la letra A. Me imagino, ¿cómo haría usted para la entrada del conocimiento? Primero, o sea, como hacer con imágenes, con canciones, y ahí, bueno, yo en mi caso les llevara, digamos, a un patiecito que haya tierra, hacerles dibujar en la tierra, que imiten a la letra A, luego así haciéndole con cosas, con objetos con la letra A. Ya, muchas gracias, Macarena. A ver, lo que primero tenemos que hacer es que nuestros niños tengan conciencia de ese nuevo aprendizaje, ¿verdad? Y yo lo primero que tendría que hacer en la conciencia de la letra A es la conciencia fonológica, que yo me dé cuenta de que existe una letra A. Entonces, por ejemplo, para yo darme cuenta de que existe una letra A y de que suena así antes de empezarla a escribir, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, qué sé yo, traigo una canción a memoria. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, ¿verdad? Y me encantaría estar así, abriendo la boca para saber, entonces, esa es la letra que voy a aprender, ¿ok? Y así algunas cosas para entrada del conocimiento.
Yo tengo que hacer entrada del conocimiento por todos mis medios perceptivos. Eso es, por medio de la vista, por medio del gusto, por medio del olfato, por medio del oído y por medio del tacto. Debo utilizar todos esos sentidos para hacer entrada del conocimiento. Después hago elaboración y finalmente podré yo hacer la letra A en diferentes lugares. Primero en la arena, después una grandota, qué sé yo, de que yo pegué muchos mullitos o muchos fideitos ahí, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero el que yo ya pueda hacer la letra A, eso es la salida de mi conocimiento. A nivel social, ¿cómo puedo hacer yo algunas soluciones? Puedo mejorar las habilidades sociales en el componente verbal, utilizando palabras, contenido, discurso y también componente no verbal de mi lenguaje, aspectos físicos, poner distancias entre los locutores, tener el contacto visual, que es por eso que yo les pido a ustedes que prendan las cámaras, porque si no es bastante impersonal, ¿verdad? En una comunicación a nivel social, necesito que estén presentes, así como si yo en este momento apagara la cámara. No estaría teniendo un contacto a nivel social, ¿verdad? Y incluso ahí es difícil que un contenido de tipo cognitivo ingrese a mí, porque como ser humano soy, sí o sí, querramos o no querramos, seres de tipo sociales. Entonces, por lo tanto, prender la cámara. Otra cosa que podemos hacer ahí es comunicarnos con nuestros niños, escucharles, enseñarles cómo ellos pueden iniciar una conversación, escuchar a los demás, mantener esa conversación, expresar sentimientos y también comprender los sentimientos, los suyos primero y después los de los demás. Enseñar a nuestros niños la adecuada toma de decisiones y también estrategias para poder afrontar el estrés. La segunda pregunta de Tadeo. Si usted detecta que en su aula un niño tiene déficit en el aprendizaje, ¿qué estrategias de intervención podría poner en práctica si sus problemas son a nivel cognitivo? ¿Qué puede hacer usted como profe? Bueno, si un niño tiene problemas en la parte cognitiva, bueno, yo le daría como tipos de refuerzo en lo que siento que al niño le hace falta. También sería como las clases extra, también mandaría como no acumularles de tanto trabajo porque son niños pequeños, y también mandaría como un trabajo didáctico y a la vez que aprenda el niño a la casa con los padres. Ok. No se olvide nunca de la entrada, elaboración y salida, ¿sí? A veces los docentes queremos hacer rapidito la salida del conocimiento, que aprendan rápido la A, entonces ellos tienen que saberla hacer. Sí, no se olviden nunca de que tenemos que hacer los procesos de entrada, elaboración y después salida. ¿Sí? Ok, Joandre dice, es el nombre de mi niño. Ah, ok. Ok. Listo. A ver, yo les decía en la primera clase, la superdotación es un problema de aprendizaje. Pues sí, el aprendizaje, y nosotros como profesoras en un aula vamos a encontrar una incidencia de 1 en cada 50 niños. Por lo tanto, supongamos que estamos en una escuela fiscal y ahí hay unos 45 niños. Es muy probable que usted tenga un niño superdotado en el aula. O, por ejemplo, tengo un aula de 25 niños. Ok, cada 2 periodos puede que yo tenga uno en mi aula. A estos niños los podemos confundir muchísimo con los que tienen problemas de déficit de atención por algunas razones. Estos niños tienen altas capacidades intelectuales, alto coeficiente intelectual, y es aquí donde esta materia empieza un poquito a anclarse con la materia de psicometría. ¿La están viendo psicotecnia ahorita? Ok. Entonces, por ejemplo, yo antes de diagnosticar, en este caso, antes de poder decir este niño es superdotado, o antes de decir, ya vamos a ver más adelante, tiene inteligencia límite, está en el límite de lo que es normal y de lo que ya es un poquito inferior a la media. Debo primero medir el coeficiente intelectual. Ya van a aprender a hacer eso, ¿sí? Entonces, el coeficiente intelectual de estos niños es superior a la normal. Más o menos manejan coeficientes de entre 130 y 160, cuando el promedio normal es de entre 80 y 100. Tienen habilidades cognitivas, creatividad, actitud bastante
bastante actitud académica, habilidades personales, interpersonales y de liderazgo bastante desarrolladas que son muy notables para usted como docente. Va a tener también problemas de adaptación, por lo que requiere programas especiales dentro de un aula regular. Como les decía, van a encontrarle en uno de cada 50 estudiantes. Y la superdotación la voy a poder mirar cuando en el compendio de su desarrollo, es decir, en todas las áreas, en el área cognitiva, en el área afectiva, en la práctica, los niveles del niño son superiores a lo normal. Podemos también confundir esto con habilidades o destrezas más desarrolladas. Por ejemplo, si un niño tiene más habilidad en el área de la lógica matemática, se le darán bastante bien las matemáticas, pero en el resto de materias tal vez incluso tiene un poco de problemas. Eso no es superdotación. Eso es simplemente una habilidad innata por la lógica matemática en ese caso. Sigamos. ¿Cuál es el problema de estos niños? ¿Por qué son un problema en el aprendizaje? ¿Por qué generan problemas en mi aula como tal? Porque ellos leen y escriben prematuramente y de hecho cuando ellos van a primero de básica tal vez ya saben leer. Resuelven fórmulas complejas y a veces resuelven los problemas matemáticos de una manera diferente del profesor y más fácil, acortada. No se divierte con los juegos comunes, ni tienen siquiera el mismo sentido del humor que los otros niños de la edad de él. Usan palabras bastante cultas para su edad. ¿Se imagina usted un niño de 2 años diciéndole, profesora, es que lo que usted dice es muy complicado? Tiene dos o 3 años, ¿no? Y usted le pregunta, ¿y qué es complicado? Ya le dice que es muy difícil. Ok, es como estar hablando con un adulto pequeñito. Son hiperactivos, pero son hiperactivos porque se aburren, tienen un comportamiento de bastante actividad porque están aburridos con la misma de siempre. Tienden a distraerse cuando algo no les interesa y sufren trastornos emocionales porque se están aislando. Muchos de estos niños, al no tener temas en común de conversación con los otros amiguitos, se aíslan por eso. Por ejemplo, puede que el niño, este niño con este tipo de problema de aprendizaje, superdotación, esté mirando el resumen del fútbol el día domingo y los papás le digan, pero si a ti ni siquiera te gusta el fútbol, ¿por qué estás mirando el resumen de los partidos ganados, de quién ganó, de quién perdió? ¿Y saben por qué lo hace? Pues lo hace para tener un tema de conversación con los compañeros de clase. Esto es muy frecuente en este tipo de niños. El taller sería, ¿por qué sería una dificultad tener en el aula un niño superdotado? Estas son las dificultades específicas del aprendizaje y aquí solo las vamos a dejar enunciadas porque estas dificultades las vamos a estudiar una por una en el siguiente bimestre. Las vamos a enunciar porque debemos clasificar los problemas de aprendizaje según las causas y los síntomas y aquí hemos llegado a las causas, a las características específicas de problemas de aprendizaje. ¿Cuáles son? Dislexia, dislalia, discalculia, disortografía, entre algunas otras que no vamos a abordar muy a fondo porque ustedes no van a poder diagnosticar esto, o sea, no van a estar en contacto directo con los niños a los que ya les van a venir con diagnósticos de, por ejemplo, la dislexia se puede diagnosticar después de los 6 años, ustedes van a trabajar con niños hasta los 6 años. La discalculia se puede diagnosticar en niños después de los 8 años. Estos niños ustedes ya no los van a ver. Sin embargo, ¿por qué miramos en esta materia esos problemas? Porque lo que sí van a ver son las características previas a la aparición de estas dificultades de aprendizaje específicas. Van a ver los síntomas previos. Van a ver un niño que escribe el 3 en espejo hacia el otro lado, que escribe el 5 en el sentido invertido. Van a ver un niño que escribe una S, un 5 en vez de una S y así sucesivamente, ¿sí? Eso sí lo van a poder mirar. Incluso otras cosas a nivel del desarrollo psicomotriz que van a poder ser un indicio de que posiblemente se puedan desarrollar estos problemas de aprendizaje y es aquí donde ustedes van a actuar en la prevención de específicas del aprendizaje que van a ser esas de ahí y listo. Quedemos en que las vamos a ver en lo posterior, pero hasta ahí serían las dificultades del aprendizaje clasificadas por sus síntomas y sus causas. ¿Alguna pregunta de esta clase? Listo, chicas, entonces, nos vemos.
Ya, Licen, hasta luego. Chao, chicas, hasta luego.